Muy buenas tardes a todos. Están en sus casas con sus familias, esperando pues un poquito reflexionar sobre la importancia que tiene durante el mes de mayo, pues naturalmente el tema de la Santísima Virgen María. A decir verdad, ella pues es la madre del Hijo único de Dios. Y durante el mes de mayo pues se recuerda esta maternidad, maternidad que la tiene con el Hijo único de Dios y maternidad que se extiende para todos aquellos que se reconoce según el Concilio Vaticano II como María Madre en el orden de la gracia. Esta espiritualidad mariana nos lleva a reconocer que la madre del Hijo de Dios nos fue entregada también al pie de la cruz para ser la madre de todos los vivientes. En esta perspectiva quisiera hoy reflexionar aprovechando el don de la maternidad que Dios les dio a la mayoría de las que son esposas o madres solteras que han recibido el don de la vida. Cómo entender la vocación de la mujer en torno a, a este gran don que tiene la maternidad. Ya desde el Antiguo Testamento, cuando se plantea esto en el libro del Génesis, en el capítulo 2, se habla que la vocación de Eva, la vocación de la mujer, es ser fuente de vida. Por tanto, por vocación, la mujer tiene este campo de la maternidad y que en su vientre, pues, durante 9 meses está la nueva vida en espera de salir a la vida que ha de vivir por un tiempo para ir al otro estado de vida, en la vida eterna. Mientras tanto, la mujer, como su nombre lo indica, mujer, Hawa en hebreo, que significa pues la fuente de la vida, y de hecho así se llama, pues fuente de vida. De manera que la vocación propia, diríamos, de la mujer a la maternidad, pues la trae dentro de sí misma en su propia naturaleza. La Virgen María, pues también la tuvo. Y es aquí donde hablamos de la maternidad de María, en el que Dios a través de ella, pues nos hace venir a su Hijo para compartir con la humanidad. Así que estamos en este tiempo pascual en el que recordamos la presencia mariana porque ella intercede por los miembros de la Iglesia preparándolos para la efusión del Espíritu Santo. Pero dado también que es el mes de mayo, recordamos también la efusión del Espíritu para todas las madres, digo pues madres que están en el matrimonio o madres solteras que por determinadas razones se quedaron así, pero tienen el don de la maternidad. Pero hablemos concretamente de la Virgen María. A lo largo del tiempo, pues en la historia, pues se ha venido trabajando el dogma de María, Madre de Dios. El término es polémico por los grupos no católicos, las sectas en concreto, porque el tema de la Santísima Virgen desde los primeros siglos hasta el siglo XVI fue común, es decir, se reconoce a María como la madre del Hijo de Dios. Pero después de la problemática que se da después de Lutero, porque Lutero, si algo respetó, amó hasta su muerte, fue la devoción a la Santísima Virgen María. En sus tratados sobre la Virgen son muy hermosos. Concretamente, él hace un análisis sobre el Magnificat, pero habla muy bien de la Virgen María. Son después los grupos siguientes quienes ya hablarán muy mal de la Virgen, pero dejemos ese campo para aquellos que
en su interés particular, hacen a un lado a la madre del Hijo de Dios y puede, pues, por sus razones intelectuales, lo que sea, una mala interpretación de los textos, haya llegado, pues, a entenderse de ese modo. La Iglesia Católica desde los orígenes, pues, la tuvo en un lugar preeminente. Propio de esto es que asombra los primeros textos que aparecen en el Nuevo Testamento, el texto de Gálatas 4:4, que es uno de los primeros textos que habla de la Virgen María. Es San Pablo el que escribe. Dice, hasta que se cumplió el tiempo en que la mujer dio a luz al hijo nacido bajo la ley. La mujer. Se trata de ese título tan grande que tiene María desde los orígenes. Ya ustedes lo habrán leído en el Evangelio según San Juan, cuando el tema aparece en Juan 2:4 y en Juan 19:25, y luego en su Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 1 al 2. El título mujer, como ya lo habíamos dicho al comienzo, aquel tema del Antiguo Testamento en el que Hawa, mujer, significa fuente de vida, también es interpretado así en los orígenes del cristianismo. María es la mujer, es decir, el personaje por excelencia en quien se reconoce la fuente de la vida. Tan es así que los padres de la Iglesia han hecho, diríamos, la comparación entre la antigua Eva y la nueva Eva, indicando que la antigua Eva, por ella nos vino la muerte, pero que por la nueva Eva nos vino la vida. Pues es válido porque así es. Ha venido a través de la mujer en el Nuevo Testamento la visión de la maternidad como fuente de vida. En eso estamos. Ahora, como nos ocupa ahora adentrarnos en el tema sobre el cómo y por qué se le llama a María Madre de Dios. Bueno, digámoslo de entrada, no se trata de que la Santísima Virgen María sea madre en el sentido propio de Dios, en el sentido de que sea madre de la Santísima Trinidad. Para nada, eso no es así. María es madre del Hijo único de Dios, es decir, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sabiamente la religiosidad popular, desde los comienzos, cuando se comienza ya a decir la oración a la Virgen María, en el rosario, se consideran en las Aves Marías estos tres elementos importantes que para mí siempre pues son elementos aclaratorios. En la primera Ave María que se dice Dios te salve María, hija de Dios Padre. Entonces, para decir que es hija de Dios, es criatura de Dios, concédenos, Señor, la virtud de la fe. Pero en la segunda se dice, Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, se especifica. Y ahí se dice, bueno, que es Madre de Dios Hijo, concédenos la virtud de la esperanza. Y por último se dice, Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo. Alcánzanos, Señora, la virtud de la caridad. Esos tres elementos son aclaratorios desde ese punto de vista para decir que es, pues, hija de Dios, pero que es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad y que es esposa del Espíritu Santo. Bueno, es dentro de la religiosidad popular, pero que de alguna manera se ha conservado esto desde hace mucho tiempo. Ahora bien,
En el Nuevo Testamento, para aclarar todas estas cosas, los evangelistas hablan de que María es la madre del Hijo de Dios. Todos los evangelios, pues Marcos, por ejemplo, en el capítulo 6, en el versículo 3, nos va a decir que Jesús de Nazaret es reconocido como hijo de María. En San Mateo, en 1:18, se dirá que al hablar pues del origen de Jesús, llama a María su madre. Y San Lucas, naturalmente, en la Anunciación, nos presentará el momento en el que el ángel Gabriel, pues, es enviado por Dios para anunciar que ella será la madre del Hijo de Dios. Pues bien, y así como para cerrar toda esta cuestión, por las cuestiones bíblicas, en San Juan, tanto en el capítulo 2, versículo 1, nos dirá que a las bodas de Caná asistió la madre de Jesús. ¿Ya? En San Juan 19:25 se dirá que junto a la cruz estaba la madre de Jesús. Se reconoce así, y en Hechos de los Apóstoles pues aparecerá también que junto a los apóstoles estaba la madre del Señor. El título madre, ¿no?, aparece pues en diferentes lugares bíblicos, y estamos hablando de los evangelios canónicos, en donde se habla de esta maternidad. Como haya sido, bueno, este es otro asunto. Pero aquí lo que nos interesa es que se habla de que la Santísima Virgen es con propiedad la madre del Hijo único de Dios. ¿Cómo entenderlo? Lo entendemos en cuanto que Dios es espíritu. Dios Padre es origen sin principio, el Hijo, palabra eterna del Padre, el Logos eterno, y el Espíritu Santo, el amor que procede del Padre y del Hijo. Esta comunión trinitaria, la familia eterna, el Padre envió al Hijo, lo envió y lo envió a través de la encarnación que se da por el anuncio del ángel Gabriel, para que ella sea la madre del Hijo único de Dios. Bien, ahí tenemos la cuestión bíblica. Pero encontramos dificultades en los primeros siglos por cuestiones de la definición de quién es el Hijo de Dios. Hoy nosotros pues confesamos que Jesucristo es el Hijo del Padre, es decir, que es Dios desde toda la eternidad. Pero al comienzo de la iglesia aparecieron personas, diríamos, que reflexionaron sobre esto, y teniendo pues un pensamiento de fondo, ¿verdad? Una filosofía de fondo, orientados por una filosofía, qué sé yo, platónica, más tarde una filosofía aristotélica, pues fueron iluminando la cuestión en el mundo grecorromano. Ellos especulaban mucho sobre las deidades, y cuando ya comenzó la vida de la iglesia, pues comenzaron a cuestionar de qué modo había venido Dios al mundo. Uno de los problemas que encontramos con diríamos, particularmente la corriente gnóstica de corte platónico, es decir, que siendo Dios espíritu puro, santidad total, para ellos era impensable que Dios se hubiera hecho hombre. No podía hacer eso, ¿eh? No podía hacer eso. Entonces, admiten de que se haya hecho hombre, en el sentido
que si se hizo hombre, pues era solamente un humano. Antes había aparecido otro, un tal Arrio, que decía que en la eternidad Dios había creado al Hijo. Entonces, es tanto Arrio como después Nestorio fundamentan una cuestión en la que ponen en duda si Jesús fue engendrado o fue creado. Bueno, eso lo soluciona el Concilio de Nicea en el año 325. Una vez solucionado el problema, que ya lo tenemos en el credo, que decimos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ya está definido. No de ahora, desde el Concilio de Constantinopla. Y cuando hablamos de eso, estamos en el siglo IV. Si esas definiciones ya las tiene la Iglesia, pues no tenemos problema. Pero el otro problema que nos daba era el problema de Nestorio. Más tarde, Nestorio dirá que en realidad el que nació de la Virgen María era simplemente un hombre, un muchacho muy inteligente, muy capaz, pero que no era Dios. Así que entre él y otros más, las interpretaciones eran que aquel niño prodigioso, cuando llegó al bautismo dado por Juan, como consta en los evangelios, que después del bautismo, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo bien amado, pues pensaron de que, así pensaban ellos, de que hasta ese momento Dios lo había adoptado como hijo. En los dos casos, tanto en Nestorio como en Arrio, el uno, Arrio que afirma de que fue creado en la eternidad, Nestorio que fue un humano que fue adoptado como hijo, crea dificultades para hacer el planteamiento de quién nació siendo hombre. Una vez que en Nicea se define de que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ahora con propiedad se dirá que María es, si aquel que vino a su vientre es Dios que se hizo hombre en su seno purísimo, verdadero Dios en el momento de la encarnación, verdadero Dios en el tiempo de la gestación, verdadero Dios cuando nace, es Dios y hombre verdadero. Por tanto, de quien nace es de María, y entonces María, con propiedad se dirá que María es madre del Hijo de Dios. Con esto queda zanjada la cuestión, es decir, nuestra fe, tal como está en el credo, nació de Santa María Virgen, pues nos queda claro. Ahora, el cómo entender el porqué de este beneficio que Dios le concede a una mujer ser la madre del Hijo de Dios, bien, este es motivo también de nuestra reflexión. La dimensión, diríamos, teológica de la maternidad de María. Nuestro Dios es comunidad, ¿verdad? Así lo hemos definido cuando hablamos del credo, que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, que creemos en el Hijo de Dios, que creemos en el don del Espíritu, pues Dios es comunidad de personas. Y los seres creados, ¿verdad? Los seres creados, venimos al mundo como hombres, como mujeres, que vivimos en una comunidad que llamamos familia. La finalidad de parte de Dios de constituir una familia donde las personas se interrelacionen es para ir configurándose para ser en el mundo personas que van a hacer el bien. De ahí que no se concibe en la vida cristiana, no se concibe
a hijos e hijas que estén fuera del entorno familiar, porque los papás, por cuestiones ya sacramentales en la línea del matrimonio, los padres son ciertamente los grandes maestros en esta escuela de fe que se da en la iglesia doméstica. Es lo que siempre se dice, que el padre y la madre comienza con el noviazgo, esta búsqueda de esta perfección tan alta que tendrán en el mundo de la familia. Porque si bien es verdad, se engendra un hijo, pero este hijo tiene una proyección que necesita, requiere el apoyo de sus padres en todos los ámbitos, en el ámbito de la fe, en el ámbito natural, necesita una formación que le permita realizarse en el mundo y prolongar la presencia de los padres en la ambición de la dignidad de personas humanas que han alcanzado su plenitud. Se trata de eso, entonces, de crear una familia donde la familia sea justamente el ámbito apropiado para que los hijos crezcan con los valores evangélicos, para que los hijos crezcan con el acompañamiento, diríamos, de la formación desde el orden natural y desde los valores morales, para configurar el futuro. Y en esto estamos al hablar de esta maternidad. Porque, ¿por qué Dios no vino al mundo pues de una forma distinta, que hubiera aparecido? O sea, Él pudo haber aparecido con poder, descendiendo del cielo, imponiendo el orden en el mundo, pero no. Él quiso nacer en una familia, y una familia pues pobre. Pues en Nazaret no es que se tuviera tanta comodidad, al contrario, era una familia pobre donde Jesús crece y desarrolla su potencial como humano, pero es desde la familia de Nazaret. Ahí está su madre, la Virgen, y está José, su padre, que tiene como oficio pues el trabajo de ser un tectón, dice el texto de Marcos, es decir, un trabajador que se gana la vida en la construcción. Entonces requiere pues el ambiente propio para el desarrollo humano. Hablemos de algo pues de lo que significó para ustedes, los que ahora están en el matrimonio, pues ya con un matrimonio hecho, ya con los hijos, los nietos, pues se van dando cuenta de que lo que comenzó de una manera incipiente ha llegado a ser muy grande, y que ciertamente lo que ustedes formaron, lo que ustedes sembraron, es lo que ahora tienen en el ámbito familiar. Y bueno, ahora pues estamos en un momento importante porque pues se van conociendo los grandes valores evangélicos, se va conociendo el enfoque que tiene la familia como proyecto de Dios. No simplemente venir al mundo en cuanto que uno dice, bueno, ya se juntaron, se casaron y que tengan sus hijos y se van a morir. No, hay una vocación de fondo. Y la vocación es procrear los hijos para que estos sean hijos de Dios. De ahí la importancia del tema de la maternidad de María, porque ella es madre del Hijo de Dios. Pónganse a pensar ustedes en el matrimonio, si los hijos que Dios les dé, les ha dado, pues van a ser santos. La santidad, imagínense, han procreado hijos que la finalidad es compartir la gloria en la eternidad. Y ustedes dirán, pasaron por nuestras manos, formamos a estos hijos. Ven la responsabilidad que han tenido a lo largo de la vida y que se requiere el apoyo de los abuelos, se requiere el apoyo en cuanto a los valores evangélicos. Por eso la importancia que tiene nuestro tema.
Cuando hablamos de la Virgen María en esa comunidad, en la comunidad intratrinitaria, la Santísima Virgen entra en una relación con Dios Padre. Ya lo hemos indicado antes, María es una hija predilecta. Predilecta. Fue agraciada con ternura por el Creador, que la modeló con especial cariño. Al mismo tiempo, María concreta de forma humana la generación eterna del Hijo que el Padre realiza en el seno de la Trinidad. Como toda madre, ella es figura humana del amor creador de Dios Padre. Decir pues que ella es la hija predilecta del Padre. En los evangelios se dirá de Jesús que María es, en los evangelios se dirá de Jesús que Él es el Hijo bien amado, el Hijo predilecto del Padre. Predilección, el Hijo bien amado. Entendamos ahora de María. Como María es la madre, es la mujer bien amada de Dios. En esa vocación que le permite ahora entrar en esta comunión trinitaria. Con relación a Dios Hijo, ¿verdad? A Dios que es a Dios Hijo. María es madre, es educadora, es discípula y compañera. Su relación con Jesús supera pues los lazos de la familia. María es madre, pero su misión va más allá. Estuvo junto a Jesús durante su vida terrena y ahora glorificada sigue junto a su Hijo resucitado en la comunión de los santos. Cuando se dicen en algunos cantos que María es madre del Creador, no se habla de Dios Padre, sino del Hijo de Dios que participa en la creación. María es madre de Dios Hijo, hecho hombre en Jesucristo. No es madre, pues, de Dios Padre ni del Espíritu Santo. Ya lo hemos explicado. De ahí la importancia que tiene que uno tenga claridad en cómo se expresa esta confesión de fe de la Iglesia, porque sabemos que Dios, nuestro Señor, se llevó a su madre y comparte la vida eterna, está glorificada. Mas María pues es una persona llena del Espíritu del Señor. Por eso decimos que María es nuestra madre en el orden de la gracia, porque de la misma manera en que ella como humana recibió el don del Espíritu Santo, también los cristianos recibimos esta gracia particular de la efusión del Espíritu Santo con sus 7 dones, sus carismas, sus frutos. La persona cristiana es llamada a ser entonces la mujer llena del Espíritu. Nosotros los hijos, en el orden de la gracia, buscamos también imitarla para recibir el don del Espíritu Santo. San Agustín escribió estas palabras: para María, haber sido discípula de Cristo fue más que ser madre. Por eso también María es bienaventurada, porque escuchó la palabra de Dios y la guardó. Guardó más en la mente la verdad que en el seno la carne. Cristo es verdad, Cristo es carne. Cristo verdad en la mente de María, Cristo carne en el seno de María. Vale más lo que se lleva en la mente que lo que se lleva en el vientre. El parentesco materno no habría ayudado en nada a María si ella no hubiese llevado a Cristo de modo más feliz en el corazón que en la carne. Resumiendo este pensamiento, se dice que la Santísima Virgen María es madre porque lo concibió antes en la fe y después lo concibió biológicamente. Por eso toda madre ha sido llamada por Dios por vocación para ser madre y tiene en su mente y en su corazón el deseo de serlo.
Por eso en el ámbito del matrimonio, aunque no lo hayan pensado de esa forma, pero fue lo que hizo posible que también las madres actuales concibieran al hijo en su mente y en su corazón y luego lo engendraran biológicamente. San Agustín dirá ciertamente que se dio ese paso en María, la creyente. María es madre en el orden de la gracia en cuanto que es la que cree. También el Vaticano II insistirá en eso, diciendo que María es discípula de Cristo, es la mujer creyente, porque creyó en la palabra y la palabra era Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es la primera creyente. Y en este sentido nos ayuda para entender que María es la Madre de Dios, en el sentido de que engendra al Hijo de Dios, y que es madre de los creyentes en cuanto que ella fue la primera creyente. Unimos ya estos elementos para ir pensando de qué manera en el transcurso de la vida la Santísima Virgen fue acompañando en ese grado de fe a su propio Hijo. Solo imaginarlo, pues uno se pone a pensar muchas cosas. Ella siendo la madre del Hijo único de Dios, San Lucas nos dice que había muchas cosas que ella no entendía, sino que las iba guardando en su corazón y que más tarde ella fue dándose cuenta de qué era aquello que ella intuía, pero que no le quedaba del todo claro. Me pongo a pensar también en las madres. No siempre saben ni tienen idea de lo que los hijos pueden llegar a ser, pero con qué amor acompañan. Y esa ternura de madre es la que a uno le hace agradecerle a Dios, porque el padre y la madre son ciertamente no solo los progenitores, sino los acompañantes de la vida. La vida que recibimos, el acompañamiento de nuestros padres que nos fueron orientando. A veces los papás pues no entienden lo que puede suceder más adelante en la vida de uno, pero ellos con fe van acompañando, tomando decisiones juntos, esperando que el hijo en su libertad vaya alcanzando lo que va intuyendo. Pero a veces los padres no saben ni mucho menos van a saber el futuro de un hijo. Imagínense a la Virgen María. Ella, siendo la madre del Hijo único de Dios, muchas cosas dice que no las entendía, pero las guardaba en su corazón. ¿Cuántas cosas han guardado en su corazón las madres? ¿Cuántas cosas han guardado en el corazón de los padres? Pensando en el futuro del hijo, de la hija, con el sueño que tienen entre manos y que esperan pues que sus sueños se realicen. Algunas veces los hijos les damos el gusto, ¿verdad?, de lo que ellos pensaron se hizo realidad. Otras veces no. Pero es aquí donde los padres tienen la comprensión, como sucede en el caso también de la Virgen María. Ella no entendió muchas cosas, dice, y se las guardó y fue entendiéndolas en la medida en que las cosas se iban dando. Y para mí la prueba más difícil, más dura, fue en el momento de la muerte. ¿Cuántas veces habrá oído hablar a su hijo de que la vida era un paso y de que él iba a morir, pero que iba a resucitar? Ella no entendía eso, como yo no lo entiendo. Ella no entendía eso porque eso de resucitar es totalmente nuevo. Ni siquiera ahora nosotros lo podemos comprender. Como dice el apóstol Pablo, no ha pasado por la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman en la eternidad. No tenemos ni idea. Por fe vamos encaminados hacia ese encuentro. La Virgen María tampoco tenía idea, pues, clara de eso. Ahora lo tiene porque está glorificada junto a su Hijo. Pero en el momento no tenía esa claridad.
Y así vamos nosotros de fe en fe, acompañando, en el caso de los matrimonios, van acompañando a sus hijos en la espera de que las cosas salgan como Dios lo quiere. Y eso es lo que esperamos. La Virgen María, pues, acompañó a su hijo y lo contempló resucitado. Ya con la fuerza, la energía que da la resurrección, ella pues va a acompañar a sus amigos, los discípulos del Señor. Los acompaña y es aquí donde ejerce una maternidad distinta. Aquello que le había dicho Juan de que le sería entregada la Virgen María en su casa, ¿verdad? Hijo, he ahí a tu madre. Ciertamente eso aquí tiene cumplimiento porque ahora el grupo de los 11 eligen a Matías, pero ahora cuando el Señor les ha dicho que deben orar, es María, la Madre del Señor, que está dentro del grupo de los hermanos del Señor. Porque así había dicho en una oportunidad, le preguntaron a Jesús en Juan 6, perdón, en Marcos capítulo 6, y también en el capítulo 3, le dicen, aquí están tu madre y tus hermanos. Y él les dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Entonces se da uno cuenta de que entrar en la familia de los hijos de Dios implica el conocimiento de la palabra de Dios y la vivencia de estos valores evangélicos. El conformar la nueva familia, por eso en la comunidad nos llamamos hermanos. Curioso, ¿no? Porque hermano es el hermano de sangre, pero ahora los discípulos han entendido que los hermana la presencia del don del Espíritu Santo, que los hermana la sangre del Hijo de Dios, que los hermana su cuerpo y que le ha sido entregada de forma particular a la Virgen María como madre que los acompaña. Así como acompañó a su Hijo, ahora acompaña a sus apóstoles. Por eso es un miembro eminente dentro del grupo apostólico y naturalmente por eso dentro de la iglesia a ella pues la amamos mucho y la tenemos como un miembro eminente dentro de la comunidad cristiana, como aquella que realmente Dios escogió para ser la madre del Hijo único de Dios y que por lo mismo, ¿verdad? Tiene pues el privilegio de ser la madre del Hijo de Dios tanto en la tierra como en la eternidad, porque el Hijo de Dios está glorificado. Pues esta madre nos acompaña en el orden de la gracia porque a nosotros no nos dio a luz, sino que en el orden de la gracia por la credibilidad. Hablamos de que los hijos tratan de imitar a sus padres y en el caso que nos ocupa de la maternidad de la Virgen, los hijos tratamos de imitar a la madre. Y por eso, ¿qué es lo que hizo la madre? Pues la madre escuchó la palabra por el mensajero. La madre escuchó a su hijo en el ministerio. La madre acompañó a los primeros cristianos. Bien, entonces somos conscientes de que la madre ha estado en todos los momentos históricos de su vida. ¿Qué hizo? Escuchar la palabra. ¿Qué hizo? Acompañar a su hijo. ¿Qué hizo? Acompañar la iglesia misionera. Entonces también nosotros tendremos que hacer lo mismo, escuchar la palabra de Dios, que esos valores evangélicos pues se vivan en el ámbito de la familia, para que siendo hijos de María en el orden de la gracia, también
esas riquezas que tiene la Virgen María como madre en la iglesia, pues los cristianos lo vivamos. No estamos diciendo que ella sea una diosa, no, es un miembro eminente dentro de la comunidad cristiana. Ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Por eso, así como el Espíritu Santo la fecundó para que naciera el Hijo de Dios, así ella ora para que la iglesia también quede fecunda por el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que palabra y espíritu son posibles porque el acompañamiento de la Santísima Virgen María, pues lo hizo en la iglesia. También nosotros pues estamos en esta misma visión. Y quisiera pues invitarles a que también las madres actuales, los padres actuales contribuyan para que esto sea posible en su familia. Pongamos por caso, ahora celebraremos el Día de la Madre pues en familia, porque no podremos hacerlo de otra forma. Esto implica que se reconozca el papel de la maternidad en el orden biológico, si bien es cierto, pero la trascendencia que tiene esta maternidad. De parte de la mujer, saber de que su papel es extraordinario en la vida porque es el medio por el cual venimos los hijos al mundo, pero que también no solamente es darles a luz como humanos, sino ayudarlos a que se alcance la trascendencia. El papel de la madre es hacer que los hijos encontremos esta delicadeza en el espíritu para abrirnos a la trascendencia. No lo podemos hacer pues sin el padre de familia, porque el padre de familia debe contribuir a que en la familia se dé ese espacio. Todos aprendemos por lo que vemos, quizás no tanto por lo que oímos, sino por lo que vemos. Si a nuestros padres los vemos orando, pues los hijos, aunque no sepan ni qué es eso, ¿verdad? Tratan de imitar. Y es la única forma como uno va, se hinca o como sea, y comienza uno a hacer como si estuviera rezando, porque los padres están rezando. Después los padres son los maestros en la fe, ya lo preparan a uno para los sacramentos, es decir, le van transmitiendo esta trascendencia divina. Así que el papel de los padres es muy, pero muy hermoso en cuanto que son mediadores del don de la vida, pero son también mediadores de hacer descubrir la trascendencia de lo humano para alcanzar la vida eterna. Quise compartir con ustedes estas palabras recordando a la Virgen María porque ella nos acompaña como madre. Y celebrar y decirles a todas las madres, feliz Día de la Madre. Vamos a estar orando por sus intenciones, que Dios las bendiga por el fruto que han dado en la familia, pero sobre todo por la trascendencia que van transmitiendo a sus hijos en el orden de la gracia. No se trata de ser padre, madre únicamente biológicamente, sino llevarlos a la trascendencia, porque traerlos a este mundo, no digo que sea fácil, pero uno viene al mundo, pero ir a la vida eterna, eso sí es complicado. ¿Cuántos hijos no irán a la vida eterna? Pero si sus padres insisten en abrirles la mente, de iluminar la vida a la trascendencia, pues por intercesión de la Santísima Virgen lo alcanzaremos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.